Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Real Manual, el podcast donde 7 mujeres de diferentes partes de Estados Unidos comparten historias, aprendizajes y chismecito de la vida lejos de casa, porque aquí somos expertas de nuestra propia experiencia. Y el día de hoy, lo que hacemos la presentación, estamos de manteles largos, porque después de mucho tiempo de venirlo preparando y platicando con las reales y con todos ustedes que nos escuchan, tenemos a nuestro primer invitado de nuestro podcast. Y hola, hola, y este invitado también es muy especial porque hablaremos en este capítulo acerca de la paternidad. Y me gustaría iniciar, con la presentación de nuestro invitado. Él se llama Carlos y, me gustaría que nos platicaras un poquito a las reales y al público, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, cuántos años tienes y algún hobby o lo que tú nos quieras platicar como una presentación general, por favor. Adelante, Carlos. Muy bien, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, tengo 41 años y soy papá desde hace 10. Mi hija acaba de cumplir 10 años, tengo una hija solamente. Por circunstancias de la vida y que ahorita quizá profundizaremos un poquito más, me ha tocado ya desde hace unos años ser papá soltero. Me ha tocado ir educando a mi hija prácticamente durante la mitad de su vida, pues como principal responsable, aunque con mucho apoyo. Ahorita profundizaremos en eso. Me dedico a la docencia, soy maestro acá, vivo en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, y me toca estar en una escuela en la preparatoria, entonces me toca convivir con muchísimos adolescentes en una etapa, pues ya creo que superaron la parte más difícil y cerca de una etapa de más responsabilidad, entonces no está tan complejo en ese sentido. Y me gusta como hobby, pues me gusta mucho ver series, cine, televisión, y también hago un poco de comedia cuando puedo, hago stand-up comedy. Eh, Participo en un programa de comedia, un late night show, que hacemos de acá desde Ciudad Juárez, y en un podcast de cine también. Entonces por ahí estoy familiarizado también con el tema aquí del podcasting y eso, ¿no? Y pues eso soy. Ok, muchas gracias, Carlos. Te explico la dinámica. Gracias por tu presentación. Nosotras siempre elegimos a un host y luego después, cuando queremos participar, levantamos un cosito, levantamos algún objeto que queramos, que tengamos ahí, que hayamos elegido para darnos la palabra. Si tú no tienes algo cerca, puedes levantar tu mano. Ah, muy bien. Para participar. Y este episodio lo propuso nuestra Real Carly. Entonces vamos a estar aquí acompañándonos todas. Y bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar este chismecito y a platicar un poquito más acerca de que se ha comentado más abiertamente en estos últimos años, que es la paternidad. Ay, discúlpeme, es que el micrófono me falló, pero ya. Que es la paternidad. Y pues bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas y participaciones. Tenemos listas algunas preguntas, Carlos. Siéntete libre de responderlas o no. En el momento en que tú no te sientas incómodo, puedes decir paso. Y nosotras responderemos con otra pregunta más picante para que sigas. Y al cabo tenemos preparadas como 500 preguntas más para ti. Y bueno, le cedo la palabra a Ale y a Fer. No sé quién le gustaría empezar con una pregunta que tengan aquí preparadas ustedes para él. Levanta su cosito, Fer. Yo la primera pregunta, como para irnos familiarizando,
¿cómo es una mañana típica en tu casa como padre soltero? Ok, pues yo creo que muy normal, o sea, me levanto, tengo horarios diferentes de entrada, entonces puede que a veces entro a las 7 de la mañana, me tengo que levantar un poquito antes de las 6, me alisto y ya como a las 6:15 trato de despertar a mi hija. Es muy difícil despertarla, a veces la tengo que alistar ahí dormida todavía. Y ya pues me acompaña, afortunadamente tengo la posibilidad de que pueda estar conmigo un momento en el trabajo, no se complica, me acompaña a veces en el salón de clase o a veces incluso con hijos de otros maestros, ahí se junta un ratito. Más o menos a mediodía tengo un espacio para llevarla a la escuela, ya está en el turno vespertino, entonces la llevo en la tarde a la escuela y ya en las noches, bueno, cuando sale, voy a recogerla y ya pues comimos un ratito en la tarde. O alguna vez también pues va y visita a alguna de sus tías y a veces pasa la noche ahí con ellas, pero más o menos así, o sea, muy sencillo. Eh, Afortunadamente ahorita pues ella ya se alista un poquito, ya intenta ahí peinarse, no le gusta tampoco mucho, pero le hace el esfuerzo. Ella se alista sola, ya no tengo que preocupar tanto por esa cuestión. Y ya en las tardes que paso por ella, que convivimos, pues ya estamos platicando. A ella le gusta mucho el anime, entonces vemos ahí algunos episodios de sus animes o platicamos de alguna cosa, a veces se pone a preparar alguna manualidad o algo así. Entonces, más o menos es como el día así en general, el día básico que vivimos. Qué padre, se ve que tienen una relación muy bonita. Ale, tu pregunta. Oye, Carlos, y yo esta rutina me hace tener como dos preguntas al mismo tiempo, pero están relacionadas. Una sería como qué tan pesada o ligera la sientes y de qué depende. Y la otra es como cuando justamente la sientes pesada, ¿tú considerarías que a los hombres se les deja como decir, oye, estoy cansado, o como romperse como con algunas cosas de, como también externar esta fragilidad, ¿no? Que a veces puede tener justo el hacerte cargo de tantas cosas, ¿no? Que como ahorita nos las cuentas son varias y yo me imagino que conforme pasa el tiempo o en semanas específicas puede ser más pesado. Em, gracias. Sí, pues como todo tiene su grado de dificultad, obviamente. Para las personas que tienen hijos, pues saben que cuidar a otra persona, cuidar a un niño es difícil. Ahora hacerlo solo, pues sí se incrementa el grado de dificultad en cuanto que hay que estar pendiente de muchas más cosas, tomar decisiones solo. A mí algo de lo que más me ha costado es, más que el día a día, tomar decisiones importantes solo. O sea, no tengo a quien culpar si me equivoco o así. ¿No? Por ejemplo, de educación, a qué escuela meterla, si meterla o no a algún evento, si darle permiso de ir o no a algún lado así especial, hasta de compra de comprarle ropa, unos zapatos, todos esos temas pues se vuelven un poquito más pesados y obviamente pues el día a día porque pues lo que normalmente digamos entre comillas harían dos personas, me toca a mí solo o pero y contestando a tu otra pregunta, curiosamente cuando un hombre hace este tipo de cosas, mucha gente lo considera casi como algo extraordinario, ¿no? Como hasta cierto grado de heroísmo, ¿no? Cuando se enteran así que pues yo cuido a mi hija solo, y más por la circunstancia, ¿no? Mi esposa falleció pues muy joven, hace ya unos años, entonces siento yo que se me reconoce mucho ese esfuerzo, más que que en la otra situación, que es mucho más común que una mujer sola cuide a sus hijos, ¿no? Y aunque el esfuerzo es el mismo,
la carga es la misma, la carga es exactamente igual, se le reconoce más a un hombre porque no es tan común o no estamos tan acostumbrados a que un hombre se haga, incluso cuando están en pareja, se haga cargo de ciertas cosas y entonces hay un reconocimiento mayor, pero no quiere decir que haya un esfuerzo mayor o haya una condición especial, ¿no? Es exactamente el mismo. Y por lo mismo, yo creo que sí se permite que a veces el hombre que cuida solo, el hombre que paterna solo, sí tenga ciertos momentos como de... O no se le juzga tanto si de repente expresa estas dificultades, ¿no? De repente dice, oye, qué difícil, no es tan dura el juicio social como cuando lo hace una mujer, ¿no? Cuando muchas veces la carga de la maternidad es mucho más pesada que la paternidad. Gracias por dar esa visión. Creo que varias veces han surgido temas relacionados justo a la maternidad y a la paternidad y justo hemos compartido ideas muy similares. Entonces, gracias, Carlos, por compartirnos también tu perspectiva. Sí, no, pues de que aquí estamos. Sí, muchas gracias. Y no sé si de esta ronda de preguntas quieren agregar algo más, Fer o Ale, y las demás siéntanse libres de participar en el momento en que deseen, ¿eh? Nada más es cuestión de los bloques. Fer. Okay. Yo solamente, como mencionaste que te ayudan tus hermanas y así, quisiera saber quiénes son los que te apoyan, cuál es tu red de apoyo que tienes, tu red familiar, que te ha ayudado a que este proceso sea un poquito más fácil. Bueno, afortunadamente en mi familia de origen, pues somos muchos. Para los que no sepan, no lo hemos dicho ahorita, pero... Éramos muchos. Paulina es mi hermana, Paulina somos hermanos. Y afortunadamente, pues tenemos una red de apoyo ahí muy, muy fuerte. Además de Paulina, pues son otros 3 hermanos. Rocío, Fernando e Isaac, y entonces con ellos me apoyo mucho, con Paulina, especialmente con Paulina y Rocío, por ser a mí le encantan los ajolotes también, con ellas, y pues también del lado de su mamá también hay apoyo, no sé, pero esa relación se volvió un tanto difícil por algunas situaciones ahí muy, muy complejas de adultos, pero en el tema de que me ayuden con mi hija, pues están también disponibles, ¿no? Y pues de alguna manera yo creo que mi hija se ha sabido encontrar en las dos partes, ha sabido navegar entre las dos partes y ha sabido cómo encontrar cosas positivas. Por ejemplo, del lado de su familia, pues ese contacto que tiene con su mamá, ese vínculo que tiene con su mamá, que es único y que lo sigue manteniendo ahí con esa parte de la familia. Y pues con la parte de mi familia, pues recibí muchas otras cosas, ¿no? Educación, confianza, diversión, entretenimiento. Entonces, la verdad es que soy afortunado por tener una red de apoyo muy, muy amplia, y todo esto sin contar también, aparte, las amistades, ¿no? Que siempre están ahí también como ayudando. La posibilidad que tengo, el apoyo que he tenido aquí en mi centro de trabajo, de que siempre han recibido muy bien a Isabel, de que a mi hija, que la puedo tener aquí durante el tiempo que sea necesario, que no interviene con mis actividades laborales. Y pues soy afortunado, la verdad, de tener esa red de apoyo tan grande. Sí, qué importante es la comunidad, y qué padre que también pueda tener este lado de convivir con la familia de su mamá, porque pues supongo que vienen muchas preguntas y querer saber muchas historias sobre su mamá que perdió tan chiquita. Entonces se me hace muy padre que pueda tener como esa conexión también. Ale, ¿tenías otro comentario? Tenía levantado su cosito Carly, primero. No sé si quieras participar, Carly. Sí, a mí me gustaría preguntarte cómo manejas ese punto justo de delegar. Yo, por ejemplo, soy mucho de mis hijos y mi círculo y lo que yo diga, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante eso del apoyo y de decir,
ayúdenme, o sea, de romper la red de decir, necesito su ayuda. ¿Cómo manejas tú, cómo delegas a lo mejor ciertas cosas sin que crucen la línea de decir, yo soy el papá y al final yo tengo la última palabra, ¿no? Sí es difícil porque al ser tantas personas que están alrededor y que entiendo que todos lo hacen por el amor a mi hija, por el cariño que le tienen, por el apoyo y el cariño también que me tienen a mí, siempre entiendo que viene desde ahí un consejo, no sé, una dirección, una palabra, siempre trato de entender que vienen desde la intención de ayudar, pero a veces algunas de estas opiniones no coinciden con mi filosofía de vida, con mi estilo de crianza, con los proyectos que tanto mi hija como yo tenemos, con las características personales de carácter, de energía que también tiene mi hija y que desde muy pequeña pues ha aprendido a hacer, incluso desde que antes de que perdiera a su madre, ella tenía un carácter muy firme, muy claro en sus decisiones, incluso prácticamente desde bebé, mostró ese carácter como de firmeza y así. Entonces, muchas veces las opiniones o los estilos o las filosofías de crianza de las otras personas no coinciden, pero hemos aprendido, tanto ella como yo, a descubrir que vienen desde el cariño, desde la intención de cuidar, desde la intención de que estemos bien, y hemos aprendido un poquito ahí a navegar y a escuchar, a tomar las opiniones que sí sean buenas y que nos favorezcan y que nos ayuden a crecer a los dos, y pues con mucho respeto y con mucha amabilidad tratar de tomar todo lo que nos dicen, pero aceptar solamente aquellas cosas que forman parte como de nuestra filosofía, de nuestro círculo, de nuestro núcleo familiar. Pero sí es muy difícil como navegar en esa situación, y más cuando hay tantas voces. Pero siempre se agradecen y siempre se aceptan porque, te digo, hemos entendido que vienen siempre desde el cariño, desde el respeto, desde las ganas de ayudar y no desde las ganas de estancarnos o de hacernos algún daño. Entonces, yo creo que eso es lo importante, entender desde dónde vienen esas palabras y finalmente tener muy claro, a mí me toca, claro, como padre, tener muy consciente y muy clara la dirección que le quiero dar como educador principal a mi hija. Gracias, Carlos. Justo siento que esta pregunta también va a ir dirigida hacia allá. Después Osiris ya tiene otra pregunta preparada. Creo que en esto que mencionas de la red de apoyo y cómo ir gestionando justo el poner límites, el aceptar, pero también decir como esto sí va con nuestra filosofía de vida y de crianza y esto no, me surge como la pregunta de, ¿tú qué les dirías a las instituciones, hablando desde, por ejemplo, la familia como institución, los lugares de trabajo, respecto a la red de apoyo y cómo pueden apoyar a que eso sea posible, ¿no? O sea, ¿qué condiciones son las que crees que han permitido que eso se dé, ¿no? En estos niveles, ¿no? Familiar, de trabajo, ¿no? Y a lo mejor también como social, porque mencionabas a tus amigos. Entonces, no sé si tú has podido percibir ciertos elementos, ciertas características, ciertas cosas que permitieron que esto se diera. Bueno, primero, yo siento que hay tradicionalmente, durante siglos, hemos tenido un mundo muy adultocéntrico, ¿no? O sea, todas las instituciones, como mencionas, todas las decisiones, los horarios laborales, la religión, las leyes, todo está centrado en el mundo adulto, y hemos considerado a los niños como en segundo plano, como un espectador nada más de la vida, pero no como actores
de la vida. Yo creo que hasta hace muy poquitas décadas, quizá podría decir yo que con mi generación, quizá empezó con la generación de nuestros padres, que se les empezó a dar más notoriedad o más importancia o más validez a los niños, a darnos cuenta de que están ahí, a escuchar su voz, que siempre han tenido, pero nunca o mucho tiempo no hemos querido escucharla, y entender que también desde la perspectiva del niño es valiosa, es importante, es respetable. A final de cuentas ellos están en un proceso de formación, pero su opinión, su carácter, su estilo de vida, de aprendizaje, pues tiene que estar también considerado dentro de las decisiones que tomemos a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, etcétera. Creo que apenas estamos empezando como a darnos cuenta de eso y espero que en poco tiempo las situaciones cambien y que los ambientes laborales sean más amables con los niños, con la educación de los niños y con las personas que tienen que cuidar, que son responsables de la crianza de esos niños, que les permitan. Apenas en México estamos debatiendo el tema de las 40 horas laborales, bajar de 48 a 40 horas semanales de trabajo, que eventualmente eso permitiría una mayor convivencia familiar. Todavía está en debate porque habían propuesto primero bajar directamente a 48 horas, es decir, eliminar un día de trabajo. Luego la propuesta fue de extender esas 40 horas semanales en 6 días de trabajo, que no cumple realmente el propósito esperado. Pero bueno, estamos en eso y pues la idea es eso, es como tener más tiempo y más espacio para la convivencia con los niños. En mi caso he tratado de darle ese lugar a mi hija, de que opine, de escuchar lo que me tenga que decir, obviamente con límites y obviamente también al final pues tiene que seguir una instrucción, tiene que seguir un lineamiento, pero sí le doy la oportunidad de que ella hable, de que ella se exprese, de que ella opine, de que ella proponga. Al final yo tomo decisiones, pero sí para mí es muy valiosa la escucha. Y siento que, al menos en mi círculo, pues se ha ido como aceptando esa centralidad o esa paridad pues que tiene, claro, a su nivel infantil y de crecimiento y de formación, pero sí darle esa centralidad o esa voz e irla aprovechando. Y yo espero que próximamente en los centros educativos, incluso en los centros laborales, pues se vaya dando ese cambio, esa transformación para poder escuchar más a los niños y que intervengan más en su propio desarrollo. Me encanta, muchas gracias. Osiris, ¿habías lanzado tu jueguito para participar? Sí, tengo una pregunta. Cuando estaba todavía tu esposa y ahora antes, o sea, cuando estaba tu esposa, ¿tomabas ese rol de papá presente con tu hija o lo empezaste a tomar a partir de que tu esposa ya no está? No, totalmente. Siempre procuramos estar juntos, siempre traté de ser un papá presente de todo, desde que supimos que venía, estar acompañando todo el proceso, estar presente con ella. Mucho tiempo, ya cuando ella nació también, mucho tiempo me tocó a mí cuidarla. Intercambiábamos los horarios de trabajo, entonces pues yo cuidaba a mi hija prácticamente todas las tardes. Sí, siempre he sido un papá presente en el cuidado, en la toma de decisiones, en todo. También luego afortunadamente nos tocó, digo afortunadamente porque para nosotros como familia fue un tiempo muy especial, el tiempo de la pandemia, en el que pudimos pasar pues las 24 horas juntos, que tuvimos la oportunidad ambos de trabajar desde casa. Entonces también a veces estábamos ahí conectados los dos al mismo tiempo, a veces uno está dando clases y el otro con la niña, a veces uno está en clases con la niña y el otro trabajando. Entonces siempre ha sido
siento que he tenido un rol muy activo desde siempre, ¿no? Desde que nos enteramos de que iba a venir en las cuestiones en las cuestiones, todos los cuidados prenatales, ¿no? Todos los cuidados, y luego pues ya cuando ella nació, pues también los cuidados posteriores. Entonces, siempre he tratado de estar muy presente en su vida. Ay, muchas gracias, Carlos. Levantó su cosito, Eli. Sí, hoy te estamos escuchando, Carlos, y qué súper interesante tener un punto de vista, una perspectiva masculina en cuestión de la paternidad, porque justamente en nuestro país, México, y lo sabemos todos, no tenemos justamente tanto, o no está tan normalizado o visto como muy general el que haya papás solos. Yo soy la tía del podcast, Carlos, entonces yo recuerdo siempre programas viejitos. Y yo recuerdo que había un programa, si mis niñas no lo saben y los que nos están escuchando, había un programa en la televisión mexicana que se llamaba Papá Soltero, allá por los 80s, no sé si lo Sí, recuerden. claro que sí. Y yo recuerdo que era como fue muy curioso porque en ese tiempo que haya habido ese programa, estamos hablando, ¿qué te gusta? Los inicio de los 80s, finales de los 90s, por ahí. Era como de que, ay, no, es que el actor César Costa, yo recuerdo que dio después muchas entrevistas acerca de ese programa, y que mucha gente justamente lo coronaba como héroe. Entonces era como de, es que eso es casi imposible de ver que un hombre se haga cargo de los hijos. Mi pregunta aquí va a ser un poco fuerte, porque no está Mari, nuestra real, nos falta una real, Carlos, que es la que siempre hace polémica, entonces yo voy a hablar por ella. No, no es cierto. Tengo esta pregunta porque creo que dentro de todo lo maravilloso que nos cuentas, cómo te has entregado tanto desde que estaba, tu pareja, la mamá de tu niña, contigo, tanto cuando no estaba, que tú estuviste presente, pero, justamente, mi pregunta es, ¿qué piensas de que la paternidad, justamente como era esta serie, porque esta serie no es que la mamá no haya respondido por los hijos, no se haya ido y no se haya hecho cargo, sino que son situaciones súper extraordinarias por las que las mamás no están. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué piensas acerca de que la paternidad, cuando es así ejercida como tú lo estás haciendo, que eres papá soltero, bueno, papá solo, que estás ejerciendo la paternidad por ti mismo, es solamente casi siempre sucede por situaciones extraordinarias? O sea, ¿qué le dirías tú a los papás que nos escuchan de decir, no hay necesidad de que se tenga que perder la mamá o que no esté la mamá para estar presentes? No sé si me di a entender. A ver, yo creo que sí. O a ver si entendí bien. Sí, no hay que esperar, definitivamente no hay que esperar a que haya una ausencia materna para ser un buen padre. O sea, la paternidad hasta, o sea, la crianza, pues, la crianza de los hijos necesita entre más personas estemos involucradas, mejor para los hijos. Y claro, ahora entendemos que las familias pueden ser de muchas y muy diversas maneras, pero también entendemos que los niños necesitan ver diferentes roles para poder tener una mejor formación, una mejor expresión de su personalidad. Entonces, no es necesario que haya una ausencia de papá o de mamá para estar presentes como cuidadores, para participar dentro de la crianza de las infancias, de los niños y de las niñas. Hay que estar involucrados y afortunadamente también, y esto es algo que realmente es muy nuevo en la historia de la humanidad, tenemos muchísima información de experiencias de otras personas, de comunicación de generaciones,
pero también muchos textos, muchos estudios científicos, mucha información avalada por ciencia de cómo, qué es lo mejor para criar a las infancias. Entonces tenemos muchísimos apoyos y aparte de los apoyos, o sea, de los estudios científicos y todo, tenemos muchísimos canales de divulgación, de estudios psicológicos, estudios biológicos, estudios ambientales, etcétera, sociales, económicos, y podemos tener acceso a todo ese tipo de información. Creo que en ese sentido estamos también privilegiados porque desde los papás que son primerizos o mamás que son primerizas, ya tenemos muchísima información más allá de la que se nos transmite de generación en generación, de cómo ejercer esa paternidad, esa maternidad, cómo estar presentes, y cada vez creo que poco a poco se va notando más esa presencia. Todavía sabemos que hay muchísima carencia en ese sentido de la presencia incluso de ambos padres, pero creo que vamos avanzando y que tenemos esa posibilidad. Y sí, siempre es mejor entre más personas estén participando en la crianza o sea, entre más, al final de cuentas, los niños son voy a decirlo así, una propiedad social, o sea, en el sentido de que los niños son el futuro de la sociedad. Entonces, entre más estemos involucrados en la crianza de los hijos y mejor formación y mejor herramienta les demos, mejor va a ser nuestra sociedad en el futuro. Entonces, siempre es mejor estar presentes en su vida que no. De todos los estilos de crianza que hay crianza que es muy estricta y muy está muy encima. Hay una crianza sobreprotectora que en algunas legislaciones de algunos países se considera incluso como delito la sobreprotección. Hay crianza muy libre que deja a los niños como hacer, y etcétera. Hay muchos estilos de crianza, pero cualquiera de ellos es mejor, incluso la sobreprotección es mejor que la negligencia, ¿no? Entonces, siempre hay que estar entre más presentes con los niños, mejor. Oye, Carlos, sí, qué padre. Antes de pasar a Carly, yo quisiera, después de lo que nos compartiste ahorita, que justo qué padre que más allá de tu situación personal, estés muy consciente que no importa el cómo esté la situación de ese niño o esa niña, lo que importa es que estén los 2. Y bueno, mi siguiente pregunta sería, de todas las actividades que te ha tocado paternar y hasta cierto punto maternar, porque obviamente tomas ambas situaciones, ¿cuál ha sido la más que te ha causado un conflicto o te ha causado una, hasta cierto punto, incomodidad o que dices, esto me ha costado muchísimo hacerlo? Obviamente, en sí, toda la crianza de los niños sabemos que es algo muy complicado y es una responsabilidad que acarrea muchísimas, situaciones, pero en tu caso, que te ha tocado maternar y paternar, porque te voy a decir una cosa, ese es el primer hombre en mi vida, aparte de César Costa de la serie de Papá Soltero, que conozco que paternas. ¿Sí me explico? Tú solita. Entonces, se me hace muy interesante y me gustaría ver cómo en esa parte trivial de tu vida, ¿cuál ha sido hasta el de decir, híjole, el hecho de que a veces le digo, mi hija quiere comer papitas en el desayuno y le digo: "Sí, cómetelas, no pasa nada", y que te diga: "No, eso no", porque ya sabes, como una mamá de: "No, el huevito con el chocomil", y así, sí, no. ¿Qué sería como esa trivialidad que dices: "Esto me ha costado o esto se me ha dificultado"? Bueno, definitivamente, y yo creo que es una experiencia común. Las enfermedades son especialmente complicadas siempre. Los temas mi hija ha pasado por 2 momentos de hospitalización así delicados, y obviamente han sido las experiencias más límite que he vivido con ella, ¿no? Aparte, obviamente, de la pérdida de su mamá, pero eso. Y luego, quitando esos 2 momentos así como muy, muy, muy extremos, yo creo que sí, el tema de las enfermedades es muy, muy complicado porque
por la preocupación natural de que esté enferma, de que puede ser hasta una gripa, un resfrío común, pero luego viene, al menos a mí me viene como la preocupación de no la cuidé lo suficiente, no prevení, no fui precavido, dónde se enfermó, qué pasó, qué hicimos, qué le di comer, qué no le di comer, qué me faltó. Entonces viene toda esa preocupación. Yo creo que eso ha sido es de los momentos más difíciles, y luego aparte pues también de alguna manera enfrentar el juicio, ¿no? Ya se enfermó otra vez, que ya que no le pusiste el suéter, que no le diste de comer, que le diste mucho de comer, que entonces sí es una de las situaciones un poquito más difíciles, por la preocupación misma de la enfermedad, pero por toda la preocupación que viene de qué hice mal, y el juicio también un poquito, ¿no? Ujú. Muy cierto. Y sí, Gracias, Carlos. Ay, sí, perdón, perdón. como decías tú, o sea, a lo mejor tú le das el permiso de ciertas cosas que luego viene el juicio ahí como de, híjole, es que eso no, y es que por eso pasó Entonces es eso más bien, ¿no? Sí. Sí, y justo eso me da mucha curiosidad y hasta cierto punto, fíjate que nos das a mí me das, y yo creo que a los que nos van a escuchar y a los que nos están escuchando y a las reales nos da unas, eh, perspectiva de que no lo solo le pasa a las mamás, porque luego las mamás, porque aquí tenemos 2 mamás, y yo estoy rodeada de mamás, yo no soy mamá, pero yo también como tú y como Pauli somos, del gremio, yo también soy maestra, y se critica muchísimo, muchísimo a los a las obviamente recae cuando están las 2 presencias, recae mucho en las mamás, y se le critica mucho a la mamá: "Es que no lo cuidaste, es que no le pusiste el suéter", y justo tú lo estás sintiendo en este momento, y de alguna manera siento que esto nos regala esa perspectiva de que la maternidad y la paternidad son la misma, porque al final del día son tus hijos y te duelen igual, te asustan igual, te preocupan igual, y lo acabas de comentar, ¿no? Pero a ver, le paso la palabra a Osiris, que ella te quería comentar algo. Muchas gracias. Justo, Eli, lo que decías, pero quiero planteárselo a Carlos como pregunta es, Carlos, ahora que eres papá y tomas la paternidad al 100% sin la otra parte que debería de estar como para apoyarte, o más bien tú apoyarla, mi pregunta es, ¿tú crees, ahora que tomas este papel, tú crees que las mamás exageramos, como la sociedad nos cataloga de, ay, es una exagerada, si nada más se queda a barrer, si nada más se queda a darle de comer a la criatura, si nada más se queda, o sea, a cambiarle el pañal, o sea, en ese sentido, ¿tú crees que como mamás estamos exagerando, o ya que tú estás en ese papel, dices, no, sí es una gran responsabilidad, peor que si te fueras a trabajar a un aula, a una oficina o a lo que sea? Sí, exageran. Siguiente pregunta. Nada, no te... Ya dijo. No te creas. No, yo creo que es que siempre el juicio viene del desconocimiento. O sea, cuando no conocemos toda la labor que hay detrás del trabajo del hogar, del trabajo de ser papá o de ser mamá, siempre el juicio va a venir del desconocimiento. Cuando no entiendes una profesión es muy fácil juzgarle, decir, pues si nomás es hablarle a los niños ahí 4 horas, 5 horas, ¿no? O de un diseñador, nomás es dibujar ahí unos monitos, ¿no? O sea, siempre que no entiendes una profesión o una actividad, tiendes a juzgarle. Entonces, sí hay un juicio muy, muy fuerte y muy arraigado en la sociedad hacia el tema de las mamás, especialmente aquellas que se dedican únicamente al hogar. Decir únicamente es como un montón, o sea, es mucho lo que hay que hacer, pero aparte hay muchas mamás que además de eso también por la cuestión económica o porque son también familia monoparental tienen que ir a trabajar, y eso complica muchísimo las cosas. Entonces, yo creo que el juicio de que exageran mucho o de que no hacen todo lo que deben de hacer viene
un desconocimiento total de lo que es la maternidad o la paternidad, y especialmente cuando es monoparental, ¿no? Entonces sí, sí el juicio viene de ese desconocimiento totalmente. Si todos supiéramos o fuéramos más empáticos, no necesariamente por el hecho de ser papá o de no ser papá o no ser mamá, no quiere decir que no pueda ser empático con las personas o empática con las personas que lo son, y ahí hay una comprensión y entonces se elimina el juicio y se entiende, no hay empatía. Gracias, Carlos. Según yo, también Fer y Carly habían alzado sus cositos, entonces, ¿quién quiere ir primero? Quien alce su cosito primero gana. Fer había La alzado Fer. primero. Entonces, No. Fer y Fer. luego Carly. No, yo solo quería decir que a mí me parece muy importante que se fomente esto de la paternidad, haya ausencia o no de la otra parte, porque al menos en mi generación, o sea, existe esto de daddy issues y nunca he escuchado de los mommy issues. O sea, el daddy issue es porque el papá se fue, porque el papá no está, porque el papá pegaba, porque el papá, o sea, como que vienen muchos problemas ligados de una falta de paternidad asertiva. Entonces sí se me hace muy importante que se fomente esto. Te doy las gracias, Carlos, por dejarnos que nuestras escuchas lo escuchen de un hombre y no solo de nosotras, y que nos digan que somos unas locas feministas. Pero sí me parece muy importante que lo escuchen de alguien como tú, y te doy las gracias por acompañarnos. Era lo que yo quería decir. Es que es algo, es obviamente mucho más común el abandono paterno que el abandono, o la ausencia, pues, no necesariamente es abandono, pero la ausencia del padre que la ausencia de la madre. En México, al menos estaba revisando ahí unas estadísticas, en México hay más o menos cercano al 20% de las familias son monoparentales. Más o menos menos del 20% son monoparentales, es decir, un solo jefe de familia o jefa de familia, pero de ese 20%, el 90% es presencia materna y ausencia paterna, ¿no? Digo, solamente el 1% es ausencia materna. Es decir, solo el 1% de todas esas familias monoparentales está el papá presente. Entonces es más común la ausencia de padre que la ausencia de madre, y de ahí que venga sea más común escuchar todo lo de daddy issues y no lo de mommy issues. Además también tenemos como esa sacralización del papel de la madre, o sea, que es muy paradójico. O sea, por un lado no la valoramos en su trabajo diario, cotidiano, como un trabajo que tiene un esfuerzo terrible, o sea, físicamente y emocionalmente, pero por otro lado las santificamos. Entonces hay una paradoja muy curiosa en nuestra idea ahí mexicana rara. Justo, yo te quiero felicitar también, Carlos, porque, bueno, mi mamá también fue madre soltera, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años, entonces como que yo vi la otra parte, y yo te quiero decir que eres más que suficiente. Muchas veces como niños pensamos que yo hasta lo llegué a usar como de chantaje, ¿no? De que es que no tengo a mi papá y por eso hago esto y bla, bla. Entonces, por más que tu hija te diga esos comentarios así, quiero decirte que eres más que suficiente, y que el hecho de que estés haciendo todo tu esfuerzo por criar a tu hija de una manera correcta, lo va a agradecer en un futuro, y eso te lo garantizo. Gracias. Vale, ¿quién seguía? Ale. Carly. Yo. Paréntesis. Contexto para Carlos y para nuestros escuchas. Conforme fue avanzando el podcast, empezamos a hacer como dinámicas. Entonces, cuando alzamos el cosito es para introducir nuevos temas, nuevas preguntas, y cuando hacemos así es para una intervención sobre el tema específico para que no nos revolvamos. Y la intervención que quería hacer respecto a esta paradoja que mencionaba Carlos, ahí como dato curioso, es que al final el cuidado es algo tan presente y tan cotidiano y tan común que lo invisibilizamos, ¿no? O sea, que justo es como, o sea, hay comida, hay gas, la basura. Así de, además es como es tu obligación, ¿no? O sea, ajá, exacto. Y como es algo que se espera, o sea, nunca se agota. O sea, es como, está porque tiene que estar, porque así es, así ha sido y así será, ¿no? Y hay un libro muy bonito que les recomiendo que se llama, ahorita no me acuerdo, pero
habla justamente de los cuidados. Ahorita lo busco. Es de Alejandra M. Vázquez. Se los busco y se los comparto, pero justamente ella habla acerca de cómo el cuidado se invisibiliza por diferentes características que lo envuelven, ¿no? Desde que no se paga, ¿no? Es algo que se hace gratuito y lo gratuito generalmente tendemos a no valorarlo igual a algo que produce dinero, ¿no? Que también es paradójico porque al final el cuidado sostiene al mundo. Pero bueno, me pareció interesante este comentario. Ahorita les busco bien el título porque se me olvidó el nombre del libro y se los comparto. Carly. Yo quisiera saber, ¿tú crees que si hubieras tenido un hijo varón, hubiera sido más fácil todo esto de tu situación? ¿Y cómo es que manejas los temas con tu niña? Te lo pregunto porque yo tengo 2 hijos y ahorita uno de ellos es un adolescente y estoy batallando demasiado en tocar temas que debo de tocar, que a lo mejor dices, ay, pues está el papá ahí que se los aviente él, pero no, yo no puedo delegar y digo, yo quiero que tenga mi opinión y la del papá, ¿no? Entonces estoy batallando demasiado con ese tema de que, ¿cómo tú lo manejas? No sé si hubiera sido más fácil porque, bueno, aunque soy hombre, nunca he criado un hombre, ¿no? Nunca me ha tocado como formar a un varón, me ha tocado criar a mi hija. Entonces, creo que la dificultad más o menos se mantendría, ¿no? Porque una cosa es cómo tú has sido formado, como la educación familiar, la formación que recibiste, y otra es cómo transmitirla, ¿no? Entonces, tuve que aprender a criar a mi hija, y yo creo que igualmente tendría que aprender o tendría que haber aprendido a crear a un varón, porque no, pues supongo que son experiencias y características y habilidades muy diferentes que necesitas generar con uno o con otro, a pesar de, independientemente de que yo sea hombre y tenga una hija, ¿no? Y en la otra parte de los temas así más complejos, pues son difíciles de tocar porque son temas que les hemos dado alguna especie de tabú, y precisamente por ese tabú han sido temas en los que se maneja mucha desinformación, por ejemplo en temas de violencia, en temas de sexualidad, en temas de, no sé, incluso hasta de religión, ¿no? Que se asume ahí alguna religión por tradición o cuestiones así. Y el tema no sé, hasta de alimentación o autopercepción del cuerpo, etcétera. Entonces he tratado de hablarlos con mi hija con cierta naturalidad. Hace poquito pues tuvimos la experiencia ahí de que pasó por su primer periodo, entonces tuvo ya lo habíamos platicado hacía algunos meses, yo le pregunté si lo habían visto en la escuela el tema, me ha dicho que sí, que lo comentaron, ya le pregunté más o menos que sabía, que habían visto. Hacía como una semana antes yo le había preguntado si necesitaba ya que comprara toallas sanitarias, andamos en el súper y las vimos, y necesitas que compre ya, y me dijo que todavía no, y ya después pues ya me dijo que ya le había pasado, y traté de verlo como le pregunté primero cómo se sentía ella, que había experimentado, me ha dicho que primero sintió mucho miedo, y ya, bueno, pues yo supongo que es normal porque es una experiencia nueva, es una experiencia en la que no te has enfrentado, a pesar de que ya sabías que podría venir. Y traté de verlo con ella como una etapa normal del desarrollo del cuerpo humano, ¿no? Así como cuando se te caen los dientes, que es una experiencia pues extraña, se siente raro ahí tener el hueco del diente, bueno, desde que lo traes flojo, el dolor, y luego que te va creciendo. Pues lo mismo, es una etapa en la que el cuerpo tiene que pasar, y ya, entonces trato de darle esa confianza para que ella me hable de lo que sea, sin
sin juzgarla, sin minimizar sus preocupaciones, por supuesto sin mucho menos humillarla o no, nada de eso, ni regañarla. Trato siempre de no regañarla, sino de orientarla y de explicarle por qué suceden las cosas y qué consecuencias tienen sus acciones. Y pues eso, trato de ser muy abierto con ella para esos temas. Y creo que dentro del pudor, yo creo que natural, y de la distancia, obviamente pues por la diferencia de género, pero dentro, o sea, a pesar de todo eso, siento que hemos creado un vínculo de confianza donde ella me puede decir algunas cosas. Fer, adelante, levantaste tu cosito. Era hacia ti, Pauli. Yo te vi un poco afectada ahora que tu hermano estaba hablando de eso de tu No sobrina. te oyes, Ay. no te escucho. ¿Sí? Fer, sí se escucha. Fer. Creo que Carlos no me escucha. Yo no la escucho. Que salga y vuelva a entrar. Sí, a mí me pasa eso. Salte de la plataforma y vuelve a entrar. ¿Quién, yo? Tú. Okay. ¿De qué estamos hablando? Carlos. De todas maneras. O todas dale. Problemas técnicos, amigos. Ya conocen esto. Ya conocen esto. Ajá. Justo era contigo la pregunta, Pauli, porque yo te vi afectada por saber qué te genera el ver que tu hermano está pasando por estos temas solo. Hoy tú siendo pues mujer, sabiendo lo que se pasa en esos momentos, y también pues tu sobrina que la pasa con un papá soltero, ¿qué es lo que te genera y lo que te hace estar un poquito sensible con estos temas? Mi hermana y yo ya nos habíamos preparado ante esta situación de que iba a llegar en algún momento. Y como a mí se me hizo muy bonito que como mujer es la acogida que se le dio a ella, pero a lo mejor lo hablaremos en otro momento, que podríamos hablar nada más de este tema. Mi mamá siempre hizo una ceremonia para eso, pero cuando fallece mi mamá y que salen muchos temas con mis hermanos, vimos que mi mamá sí nos dio una crianza muy respetuosa a todas, pero sí con sus especialidades en hombres y en mujeres. O sea, a nosotros mi mamá nos enseñó muchas cosas que a lo mejor a ellos no, y a ellos les enseñó muchas cosas que a nosotras no. Por ejemplo, desde el cuidado del baño, de que ir al baño, de que te cuides, de que no te sientes, de que estar bien alerta ante los SOS, estar bien pendientes de que nadie toque tu cuerpo, de que el corpiño, de que muchas cosas mi mamá nos dijo a nosotros que a ellos no, porque pues no había necesidad tal vez, ¿verdad? A pesar de que ellos les enseñó a cocinar, a hacer todas las tareas y a respetar a las mujeres, pues hay temas que no tocó con ellos y pues no había por qué, y aparte pues éramos, estamos hablando de hace 30 años. Y cuando mi hermana y yo ya lo habíamos platicado y habíamos tenido esta conversación, y cuando ya me dice Isabel, pues la niña y mi hermana, que había llegado su regla, hicimos la misma ceremonia que mi mamá nos hizo, y le dije, o sea, pensamos, ¿y Carlos qué va a saber? Y luego empezamos a cuestionarnos, no, pues tal vez sí tiene información, pero no suficiente, pero no sé. Entonces dijo Rocío, no, pues yo hablo con él. Y dijo, no, pues hasta le voy a enseñar el calendario. O sea, cuestiones que a lo mejor los hombres lo saben, pero no lo interiorizan. Y entonces Rocío le preguntó, ¿qué sabes? Bueno, fue lo que ella me dijo. ¿Qué sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas? Ya tuvieron ellos esta plática. Yo ese día me fui con la niña a una quinceañera, también de sus primeras quinceañeras. Fui y la llevé. Pero sí, hay cierta desinformación, y no porque el hombre no quiera estar enterado, simplemente porque no lo vive. No lo vive y no lo va a vivir y no lo va a sentir nunca como tal vez una mujer. Pero creo que Carlos sí estaba informado de muchas cosas al respecto, porque él y Dora eran muy abiertos y tenían mucha comunicación. Pero nosotras es como, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué te decimos? ¿Qué información requieres para dártela y que tú la tengas de primera mano y puedas comunicársela a tu hija? Sí, con Carlos y luego Ciris. Con mi esposa llevamos el curso del método Billings, no sé si están familiarizados
o lo han escuchado, que es un método sirve tanto para espaciar un embarazo o reducir en un porcentaje muy, muy alto, casi del 100% las probabilidades de un embarazo, o buscar un embarazo con probabilidades casi del 80% si es que se está buscando. Es un método completamente natural que funciona a partir del conocimiento del ciclo menstrual o el ciclo de ovulación de la mujer. Entonces, es un método que es totalmente natural porque es entender cómo funciona el cuerpo femenino. Y nosotros lo tomamos en pareja porque pues para que el método funcione ambos tienen que conocerlo entonces a mí me tocaba ir registrando, tener mi libreta donde iba registrando toda la parte del periodo de ovulación desde el ciclo menstrual, ver los picos de ovulación, ver la fase lútea. Entonces tuvimos que aprender mucho de eso juntos, entonces por eso estaba más o menos familiarizado y por eso lo tocábamos más o menos con cierta familiaridad o cierta normalidad. Entonces ahí sería interesante como irlo conociendo. Se llama método Billings y hay unas variantes también. Pero bueno, pues nada más quería hacer esa intervención. Osiris. Por cierto que es un método muy católico, ¿eh? Osiris. No, tengo una pregunta. Ahora, bueno, eres docente, tienes convivencia con niños y niñas. ¿Eso te ha dado una visión más amplia a la educación con tu hija? Sí. ¿Te ha ayudado en la crianza de tu hija, en decir, actúan de esta manera a cierta edad, etcétera? Sí, claro, sobre todo porque me toca convivir más con adolescentes. Estoy en preparatoria, ya me tocan de 14, 15 hasta 18 años. Entonces sí, definitivamente me ha estado como preparando para cuando llegue esa etapa. Digo, no creo que sea la más difícil, creo que es mucho más difícil la secundaria, definitivamente, o sea, los 12 a 15 años creo que es muchísimo más difícil, pero sí me ha dado una perspectiva diferente y más porque tengo la fortuna de estar en una escuela, pues, lo puedo decir, de élite aquí en Ciudad Juárez, una escuela de mucho privilegio aquí en Ciudad Juárez, donde tenemos acceso a una formación de muy alta calidad aquí. Entonces creo que eso me ha ayudado también a ver la perspectiva de qué es lo que me gustaría a mí para ella en un futuro, por la calidad de educación que tratamos de ofrecer aquí en donde estoy trabajando, y por la posibilidad que tenemos aquí, porque aquí hay convenios con otras preparatorias. Hay algunos estudiantes que han tenido intercambio, recibimos estudiantes de intercambio de varios países. Entonces hay una justamente ayer le platicaba a mi hija eso de la multiculturalidad que quiero que ella vaya adquiriendo. Entonces la exposición a temas que a lo mejor no son tan comunes a un niño, ¿no? De repente o le platico de la situación política del país o de la situación geográfica, o de repente hablamos no sé, en mis clases que toco temas de arte o de filosofía, entonces platicamos mucho de eso. Y sí, o sea, la verdad es que sí me gusta darle a ella una formación multicultural para que tenga más posibilidades de hacer más cosas. Y sí, definitivamente el lugar donde trabajo me ha dado esa posibilidad. Totalmente. Súper bien, Carlos. Bueno, chicas, para ir cerrando, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hayan escrito, que se haya quedado ahí, que quieran realizar, o algún comentario? Ale. Esto va a ser tricky porque más bien, o sea, como que yo sería invitarte, Carlos, como a toda esta plática que hemos tenido, a lo que tú has vivido,
o sea, ¿te gustaría agregar algo más? Algo como que dijiste, como este tema me gustaría, o incluso que tú no las regreses, que diga, ahora viene la mía. Entonces, bueno, disclaimer, no, aquí no todas somos mamás, solo Carly y Osiris tienen chiquillos, entonces, solamente por si nos quieres hacer una pregunta, solamente tenemos este rol de hijos. Y aprovecho para decirles que el libro sobre cuidados lo leen en hora y media, 2 horas, una sentada. Se llama Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez. Es un libro muy, muy bonito acerca de los cuidados. Ella específicamente es un libro un poco autobiográfico porque ella habla de los cuidados con estadísticas como generales, creo que sí basadas en México y como algunas en el mundo, pero de lo que habla es específicamente de cómo ella cuida a su abuela y cómo se encarga de los cuidados de su abuela. Y está muy, muy bonito, sí se los recomiendo, porque creo que en general te hace también voltear a ver los cuidados que dan también los padres, el trabajo del hogar y así. Ahora sí, Carlos, te dejo con la palabra. Pues nada más comentar que mi rol como padre o mi idea, lo que yo entiendo que es ser padre y lo que he tratado de aplicar, pues no surgió nada más de ha sido una iluminación espontánea, ¿no? O no leí un libro nada más y ya de ahí se me ocurrió, sino trato pues de seguir todo lo que yo recibí también de mi papá, pues que fue una figura totalmente presente en nuestra vida, no solamente de manera física, de manera presencial, sino un padre involucrado en las cuestiones esenciales de la vida. Prácticamente todos los días tenemos un momento para convivir juntos como familia, en los momentos de la cena. Luego me enteré que esto no es tan común, ¿no? Que es algo muy, muy raro que las familias tengan diario un día un momento para convivir, para juntarse, comer todos juntos. Creo que es más bien raro. Pero nosotros lo tenemos prácticamente todos los días con mi papá, muy involucrado en la parte lúdica, ¿no? de formación del juego, jugaba conmigo, con mis hermanos, muy involucrado por supuesto en la parte educativa y formativa, muy presente cuando era necesario a la hora de formar una opinión, o a la hora de detenernos, o a la hora de que necesitaba una sacudida. Pues sí, hubo varias veces que tuvimos pláticas así muy, muy largas y muy profundas sobre temas muy específicos que yo necesitaba en ese momento, incómodos tal vez, pero que eran necesarios, ¿no? De responsabilidad, de sexualidad, de decisiones respecto al futuro, de economía, no sé, o sea, fueron momentos muy puntuales, pero muy prácticos, y pues que siempre estuvo con nosotros, no solamente como proveedor, sino como les digo a todas, como su presencia emocional, pues su presencia de carácter. Y todo esto que recibí, pues trato de alguna manera de transmitírselo a mi hija. Y algo de lo que más valoro que me transmitió, pues fue la autenticidad y la autonomía, ¿no? Tomar mis propias decisiones. Siempre él y mi mamá me apoyaron siempre en las decisiones que tomé de vida, aunque no estuvieran de acuerdo con ellas muchas veces. Siempre recibí apoyo, y eso me dio mucha confianza como para también tener la capacidad de tomar decisiones ahora que las tengo que tomar con mi hija, ¿no? Entonces creo que más o menos por ahí transmito pues lo que he recibido, o trato de hacerlo en cierto modo. Pues muchas gracias por ese comentario tan bonito. A mí me llena más el corazón de mi papá. Pero bueno, levanta su cosito, Fer. No, qué bonito. Yo creo que estos son patrones que definitivamente sí se deberían de repetir.
y esperemos que así sea por generaciones futuras. Yo lo que te quiero preguntar a manera de cierre, o que nos digas a manera de cierre, es ¿qué le dirías a otro hombre que está a punto de vivir lo mismo que tú viviste hace 5 años? Uy, no sé, no hay palabras. Hace unos, no sé si 1 o 2 años, un amigo que tenía muchos años de conocerlo, le pasó algo similar, pero a su esposa, y él se quedó con tres hijos, y pues trataba nada más de decirle que es algo que perder a alguien cercano es muy difícil, perder a alguien que tú hayas escogido para hacer un proyecto de vida es devastador, es algo que tarda mucho tiempo uno en recuperarse, entonces nada más eso, paciencia, no pasa el dolor, no pasa el recuerdo, pero uno aprende a vivir, se tarda uno mucho, pero aprende a vivir. Y otra cosa, pues nunca dejen a sus hijos, o sea, siempre los hijos, como les dije ahorita, lo peor que uno puede hacer con los hijos es dejarlos, abandonarlos, ser negligentes. Entonces, independientemente del estilo de crianza, si es más estricto, si es más libre, si es más democrático, si es más autocrático, no sé, pero no negligente, no abandonar los hijos, eso es lo peor que se puede hacer. Y pues para todos es valorar más la paternidad. No es un apoyo a la maternidad, es una corresponsabilidad. Entonces, sí, ojalá todos entendiéramos esto, ¿no? Que la paternidad es una corresponsabilidad, no es como que el padre sirve para apoyar a la madre. Estamos juntos porque juntos generaron un hijo, porque juntos están creando un hijo, porque juntos decidieron. Y eso, claro, habrá personas que hayan decidido tener a un hijo de manera sola, ¿no? Pues está bien, se respeta, pero si hubo una participación, si hubo una decisión de ambos, pues ambos tendrían que seguir, aunque no estuvieran juntos como pareja, la crianza de los niños pues es otra cosa, ¿no? Y valorar mucho a los que tengan a sus padres, también, como les decía ahorita, no aprendimos a ser papás, son patrones que vamos repitiendo. Cuando nos hacemos conscientes podemos romper lo malo y filtrar lo bueno, o mejorar lo bueno, pero a veces no siempre somos conscientes, entonces repetimos patrones que vamos aprendiendo, y a veces nuestros papás, si no fueron lo mejor que esperábamos, no es porque hayan sido malos, es porque era lo que ellos sabían, o la forma en la que ellos sabían expresar su protección, su cuidado, hasta su amor, ¿no? A veces a los hombres no se nos permite tantas expresiones así como cariñosas, entonces buscamos otras expresiones de cariño, ¿no? Que a veces pueden volverse violentas. No es justificación para nada de la violencia, pero muchas veces en el fondo está una frustración de no poder expresar lo que realmente se quiere. Entonces valorar si sucedió eso, valorarlo, y pues nada, o sea, yo creo que tenemos que valorar más las paternidades a nuestros padres, y los que somos padres, valorar más esta responsabilidad que tenemos ante la sociedad y directamente ante nuestros hijos. Pues muchas gracias, por estar aquí. Yo las voy a invitar a hacer una dinámica, pero ya no bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Yo las quería invitar a ahora sentirse como una persona que tuvieron alguna figura paterna presente, que le dijeran algo a ya sea a su papá, a su abuelito, algún tío, alguna persona que las haya paternado. Si le quieren decir algo de manera breve, lo quieren hacer aquí o lo quieren hacer en los comentarios del video. Ustedes digan. A ver, no sé si se animan. A mí me gusta más escribir, pero aquí podría decir como
Pa, yo te amo así con tus virtudes, con todo lo bonito, también con defectos, y sé que era tu primera vez siendo papá, y gracias por dejarme también acompañarte en eso, por seguir mejorando como papá, y te amo mucho. Muchas gracias, Ale. Fer. Bueno, yo a falta de mi papá, pues sí tuve varios roles, bueno, varias personas que desempeñaron el rol de papá en mi vida, principalmente mi tío que siempre estuvo conmigo, con quien iba de vacaciones, y con quien sentía como que esta protección. Le quiero agradecer por estar ahí, y si hubiera tenido un papá me hubiera gustado que fuera como Carlos, un papá presente y un papá muy consciente de lo que es ser paternal. Gracias, Fer, qué bonito. Eli, tú también te estás en la dinámica de Carlos. Eli. Sí, justo lo que decía Fer, también antes de decirle a mi papá, a don Alfredo, que siempre nos ve, y yo sé que va a ver esta, este, primero, Carlos, qué increíbles palabras nos regalaste, más que decir, ay, sí está padre o me he esforzado, es como tienes toda una base desde de dónde te agarras, de dónde te fundamentas para crear esta mentalidad, que justamente es lo que necesita las familias mexicanas, en donde se ha visto mucho la ausencia paterna, independientemente que esté la mamá o no esté la mamá, y eso debería de ser como debería ser un legado y deberíamos de empezar todos, tanto mujeres como hombres, a enseñarnos a paternar y maternar en el mismo nivel que es crianza, punto, no, o sea, importa que seas papá o mamá, presente, no importa si estás o no con la pareja, no importa nada, son tus hijos y ahí debes de estar. Y, pues, muchas felicidades por esta intervención que has tenido en la vida de tu hija y por haber estado con nosotros. Y dicho esto, le quiero decir a mi papá lo siguiente, y yo creo que muchas me van a escuchar. Mi papá era de los de antes. Mi papá era el del de la mujer es en su casa y la mujer es de es la que cría, y yo llevo el dinero. Y si estoy cansado, ahorita no ando atendiendo niños ni niñas. Y así era, pero yo sentía el amor, de alguna manera, el cuidado, y lo único que le quiero decir es: "Papá, a ti nadie te enseñó a ser papá, tú tampoco tuviste papá cariñoso, tú tampoco tuviste un abrazo, tú tampoco tuviste un beso", y lo entiendo, y entiendo que ahora ¡ay, ya me está dando la! Entiendo que ahora, cada vez que me ves e intentas abrazarme, entiendo cómo ahora entiendes lo importante que debes de estar, y esto que llegue a los papás jóvenes de esta generación. Estén con sus hijos porque no saben el impacto que tienen en la presencia de un niño o de una niña. Y ya. Muchas gracias. Gracias, Eli. Te mandamos un abrazo a ti y a don Alfredo y a todos los papás que nos estén viendo. Carly, adelante. Pues creo que he hablado muy poco de este tema a lo largo del podcast, pero yo no tuve un papá presente. Mi papá a los 11 años que se separaron, se divorciaron mis papás, literalmente desapareció de nuestras vidas. Y pues quiero decirle que mientras estuvo presente, muy buen papá, pero sí me hizo mucha falta. Y quiero decirle que también él se la perdió, no nada más yo. La neta es que se la perdió porque ahora yo, o sea, la relación nunca va a volver a ser la misma. Y quiero invitar a los papás que se involucren con sus hijos, que no dejas de ser hombre si lo abrazas, si lo apapachas, si le hablas bonito, si mimas a tu hijo, no dejas de ser hombre. Así que participa, porque es muy importante para tu hijo y porque te la estás perdiendo y te estás perdiendo de algo bien bonito. Así que quiero felicitar a todos los papis y agradecer a Carlos y felicitarlo porque la neta te la estás rifando. Sí, Carlos, nuestro respeto. Y muchas gracias por compartir y abrir tu corazón aquí con las reales. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Nos falta Osiris, Carlos y yo. Osiris. Yo no tuve un papá presente, mi papá no lo conocía hasta hace
unos años atrás, unos 5 años atrás. Entonces, pues sí me hizo mucha falta. Es difícil crecer sin esa figura paterna y pues hoy creo que hoy soy mamá y tengo una familia y siempre le digo a mi esposo, tú eres el papá con mis hijos, el papá que a mí me hubiera gustado tener. O sea, porque él sí es presente, o sea, juega, los mima, los va a dormir, los apapacha, o sea, él es, o sea, un papá presente que está ahí con ellos, que se sienta a comer con nosotros, que si está trabajando van y lo molestan, y le digo, de verdad me hubiera gustado tener un papá como tú, pero pues la vida no me dio esa oportunidad, pero me está dando la oportunidad de haberle escogido un papá a mis hijos presente y eso me llena el corazón. Mi papá pues aún vive, lo he visto muy pocas veces, hemos convivido muy poco, pero pues aún así lo quiero, ¿no? O sea, siento ese amor por mi papá, que me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero por circunstancias de la vida no fue así. Entonces, igual fue un papá que tampoco creció con ese amor, que sus papás se dedicaron a trabajar en el campo, que los niños en ese entonces pues crecían como los animalitos, sorry, pero crecían así como pues como Dios te da a entender. Y esa parte la entiendo y hoy me pongo en ese lugar y digo, o sea, sí son responsables de algunas acciones, pero también como Carlos lo decía, son patrones que seguimos al final del día de lo que nosotros vivimos en nuestra infancia y lo que vivimos en casa. Entonces, me quedo con eso, chicas. Muchas gracias, Y gracias, Carlos, por estar aquí en el podcast con nosotros, por darnos una visión más amplia a todos los que nos escuchan y nos ven, porque también es un tema que no se habla, que todavía existe el machismo en que, como dijo Eli, de la mujer es en la casa y los hijos y el marido solo trae el dinero y párale de contar. Y entonces nos estás dando una visión más amplia y hacer más conscientes a las futuras generaciones que quieren ser papás. Gracias. Muchas gracias, Osiris. Carlos, ¿algo que quieras decirle a tu papá o alguna figura paterna? Pues sí, como lo mencioné ahorita, le agradezco mucho a mi papá porque siempre estuvo presente en todos los aspectos que alguien puede estar. Nunca nos faltó nada económicamente. Incluso tuvimos ciertos privilegios, a pesar de que hubo temporadas también muy, muy rudas en la cuestión del dinero, pues siempre estuvimos bien. En la parte emocional, por supuesto, estuve involucrado también conmigo, con mis hermanas, con mis hermanos, guiándonos, apoyándonos, dándonos una palabra de aliento, pero también una palabra de precaución, de corrección. A mí me corrigió en muchas ocasiones, pero de una manera muy clara, muy directa y con mucho sentido, ¿no? Entonces, eso, o sea, la presencia, que ya con eso creo que se sale un poquito de la norma el tema. Entonces estuvo presente pues prácticamente hasta su último momento y pues tuvo dentro de la pérdida que tuvimos de mi papá, que ya falleció, pues una de las algo bonito pues dentro de la tragedia de la muerte, pues que murió junto con mi mamá, ¿no? O sea, murieron juntos y no tuvieron que vivir uno sin el otro, ¿no? Y eso pues nada, estuvo raro, pero a la vez como que hasta cierto punto nos da cierta paz, ¿no? Entonces estuvo presente hasta el último día de su vida con nosotros y nos dejó, curiosamente, reflexionamos que nos dejó mensajes muy largos antes de partir. Entonces, hasta el último día siempre estuvo presente y eso le agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias. Y yo no hablar de mi papá porque ya viene junio y es un mes terriblemente difícil para mí. Yo voy a hablar de mis hermanos que, aunque no son papás, han paternado a mi sobrina, a mi otra sobrina, y que han estado con ella y ella los ve como una figura paterna. Y yo les quiero decir que gracias porque están ahí, porque le enseñan ese lado masculino de apapacho, de abrazo, ¿no? Porque al final el hombre es quien se dice que protege y que tiene la fuerza para mover ciertas cosas. No yéndome al lado machista, sino al lado de acompañamiento. Pues yo les quiero agradecer a ellos que están ahí para ella. Y pues fue un episodio muy bonito, fue nuestro primer invitado. Déjenos en los comentarios qué le dirían ustedes a esa figura paterna, a esa figura, ya sea algo bueno o algo malo. Yo para el padre de mi otra sobrina solo le puedo decir que Dios lo bendiga, así como dice el tío Robert, por no decir otra cosa. Ahí les voy a decir después qué significa, Luis, que Dios te bendiga. Y a todos los papás que se fueron, les da lo mismo. A los que están y a los que tienen la intención y a los que tienen ese amor por sus hijos, pues muchas gracias, cuídenlos, quiéranlos, ámenlos y coméntenos en los comentarios, pónganos ahí en los comentarios qué le dirían a esa figura paterna y si les gustaría más invitados, recomiéndenos invitados y yo me despido del hosteo, los dejo con Ale. Y ya, yo así ultimito, nunca es tarde, papás. O sea, es más, si ayer no, si el año pasado no, si 10 años no, hoy sí. Y nunca es tarde. Nunca es tarde para acercarnos, para abrazar, para aprender. Porque si bien nadie nace aprendiendo, todos tenemos la oportunidad de seguir sabiendo, de seguir conociendo. Entonces, todavía tiene chance. Eli. No te escuchas, chula. No sé por qué. No, perdón, apagué el micro. Ya por último, y si tampoco están muy seguros, conscientes con todo el tiempo, espacio y demás, y no lo tienen planeado, usen protección. Chamacos. Hay que también entender que la paternidad es parte de decidir desde antes. Como ya nos lo dijo Carlos, él desde antes lo decidió. Desde antes se comprometió. Eso es bien importante. Entonces, si no tienen ganas, pues no. Ustedes ahí. Mejor no tengan. Nada más. Gracias, Pauli. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Carlos. Bye, chicas. Gracias, producción. Gracias.